Hola, buen día, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre anestesia en cesáreas, tanto en hembra canina como felinas. Esta presentación la realiza Carolina Álvarez y quien les habla, Jenny Ortega. Bueno, empecemos a hablar sobre varios factores que debemos tener en cuenta en el momento que elijamos un protocolo para realizar este procedimiento de cesárea en las hembras. Y es que en definitiva todo lo que pase con la madre va directamente implicado con el feto o con el neonato. Debemos tener en cuenta que vía transplacentaria siempre hay un muy estrecho margen en el cual todo lo que pase con la hembra va a repercutir, sea positivamente o sea negativamente, en los cachorros. Lo ideal es que podamos elegir un protocolo en el cual evitemos la depresión cardiovascular y la depresión respiratoria. Asimismo, debemos optimizar y asegurarnos de que tengamos una muy buena oxigenación previa al procedimiento, durante el procedimiento y posterior al procedimiento. Debemos realizar un manejo de fluidos y garantizar que la temperatura está dentro de los parámetros normales para mantener esta estabilidad hemodinámica y asimismo pues seleccionar los fármacos más seguros para ese paso transplacentario, porque como les mencionaba, todo va directamente relacionado. En el feto, básicamente que el feto o el neonato siempre va a recibir esta oxigenación o este oxígeno a través de la placenta. Vamos a evitar esos procesos de hipoxemia materna e hipotensión para pues evitar esta hipoxia fetal. Lo ideal es que estemos muy pendientes de las constantes de los cachorros, ya que cuando empezamos a tener bradicardia, pues efectivamente es sugerente de hipoxemia, así que debemos actuar de inmediato, entonces debemos como estar monitoreando constantemente esto y pues al nacer el neonato debe establecer una respiración efectiva para iniciar todo su proceso de circulación y lo debe realizar por sí solo. Cuando ya tenemos el neonato, tenemos que garantizar una limpieza de esas vías aéreas, debemos realizar una oxigenación constante con máscara si es necesario, debemos mantener una buena y estable temperatura corporal y debemos realizar un manejo cuidadoso para evitar traumas y estrés fetal. Debemos tener en cuenta que debemos evitar esos fármacos que reduzcan ese flujo uteroplacentario o que vayan a generar esta depresión fetal, teniendo en cuenta que posterior a la cesárea los cachorros asumen muchas o tienen a cargo desarrollar muchas funciones como les empezar a respirar solos, empezar a amamantar, empezar a succionar, a deglutir, entonces son muchas cosas a las cuales ellos se enfrentan. Como consideraciones fisiopatológicas, debemos entender que esta cesárea implica alteraciones fisiológicas tanto maternas como fetales que dependen completamente del estado de la gestación, del tipo de anestesia que se realice y de la técnica quirúrgica utilizada. Estos factores claves son cambios maternos propios del embarazo, intercambio placentario y dependencia fetal, efectos de los fármacos anestésicos, respuesta al estrés quirúrgico y adaptación neonatal al alimento. En cuanto a los cambios fisiológicos maternos en la gestación, básicamente que van a ocurrir varios de acuerdo al sistema. En cuanto a la parte cardiovascular, va a haber un aumento de este volumen sanguíneo que aproximadamente aumenta de un 30 a un 50%. Va a haber un aumento de gasto cardíaco y así mismo un aumento de frecuencia cardíaca. En cuanto a la parte respiratoria, va a haber un aumento de frecuencia respiratoria, una disminución de capacidad residual funcional, por este desplazamiento diafragmático. Debemos recordar que efectivamente en la gestación el abdomen empieza a distenderse generando presión en el diafragma y pues efectivamente va a disminuir esta capacidad. En cuanto a la parte hematológica, va a haber una hemodilución fisiológica porque va a haber un aumento de requerimiento de oxígeno. En la parte renal también va a haber un aumento sanguíneo renal y así un aumento de filtración glomerular. Las implicaciones que presenta es que vamos a tener un mayor riesgo o mayor susceptibilidad a la hipotensión, va a haber una disminución de la tolerancia a la hipoxemia, va a haber un mayor riesgo de aspiración y reflujo gastroesofágico, es decir, una broncoaspiración definitivamente, cambios en la distribución y eliminación de los fármacos. Debemos tener en cuenta que estos cambios van a aumentar el riesgo anestésico y deben ser considerados para evitar hipotensión, hipoxia y depresión respiratoria. Son tres cosas claves que se deben evitar durante el procedimiento. En cuanto al intercambio placentario y dependencia fetal, pues básicamente que debemos tener en cuenta que la placenta tiene varias funciones, entre esas está el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, aporte de nutrientes y agua, eliminación de desechos fetales y producción de hormonas. Como características importantes para elegir estos fármacos, estos protocolos anestésicos, lo ideal es que sean liposolubles, que tengan un bajo peso molecular para que puedan pasar esta placenta fácilmente y debemos tener en cuenta que debemos tener un pH óptimo, ya que el pH materno va a ser el mismo pH fetal. Listo, debemos tener en cuenta que cualquier alteración en la perfusión uteroplacentaria
como la oxigenación o acidosis materna, va a afectar directamente al feto. En cuanto a los efectos de los fármacos anestésicos, debemos tener en cuenta que hay factores que influyen ese paso placentario y es que el fármaco sea liposoluble, el peso molecular, como ya les había mencionado, el grado de ionización, la unión a proteínas y un flujo sanguíneo uterino. Debemos tener en cuenta los posibles efectos positivos y negativos que vamos a tener. Los depresores, va a haber una depresión respiratoria, disminución del tono muscular, bradicardia, hipotermia o acidosis. Y los beneficiosos, pues básicamente va a ser una analgesia para el feto, por ejemplo, con manejo de opioides o disminución de la respuesta al estrés. Como consideraciones claves, en definitiva, usar dosis mínimas efectivas, preferir fármacos de eliminación rápida y monitorizar a la madre, pues con el fin de proteger la madre y el feto. En cuanto a la respuesta al estrés quirúrgico, en definitiva, pues todo este proceso va a generar una respuesta de neurotransmisores o neuroendocrinas que van a alterar la perfusión uterina y el bienestar fetal. En este caso, como respuesta al estrés vamos a tener una estimulación quirúrgica, que es el ingreso a este procedimiento quirúrgico, activación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal y asimismo ese sistema simpático, generando una liberación de catecolaminas y cortisol, lo que va a desencadenar vasoconstricción, aumento de frecuencia cardíaca y aumento de glucosa en sangre. Como efectos adversos potenciales que tenemos, pues disminución del flujo sanguíneo uteroplacentario, hipoxia y acidosis fetal, alteraciones del ritmo cardíaco y pues un trabajo de parto prematuro o inicio de contracciones previas sin estar preparados para el parto. Lo ideal es que podamos realizar una premedicación adecuada, una analgesia multimodal y pues anestesias suaves que van a reducir el estrés y va pues a mejorar el estado de los fetos o de los neonatos. Vamos a hablar de la adaptación neonatal al nacimiento y es que debemos tener puntos claves. Realmente lo ideal es empezar a generar una transición rápida, teniendo en cuenta que pasamos de un ambiente intrauterino a un ambiente extrauterino. Los cambios va a ser, como les había mencionado, inicio de respiración pulmonar, cierre funcional de estos vasos fetales, transición circulatoria, termorregulación y eliminación de líquidos pulmonares. Esto es lo que va a realizar el cachorro por sí solo. Los factores que van a dificultar esta adaptación es una anestesia materna profunda, una depresión respiratoria fetal, una acidosis e hipoxemia y una baja temperatura. Debemos tener en cuenta que cuando el cachorro nace debemos realizar un apoyo, que es ese secado rápido, estimulación táctil, calor o temperatura adecuada, succión de estas vías aéreas y oxigenoterapia si el paciente lo requiere. En cuanto a la parte fisiopatológica, de las complicaciones más comunes que hay es que tenemos la hipotensión materna, que me va a causar una disminución en la perfusión uterina, hipoxia y acidosis fetal. Esto lo puede causar la anestesia, un proceso de hemorragia o deshidratación severa. Hipoxemia o hipoventilación, que va a haber una disminución de oxígeno materno, por ende, disminución de oxígeno fetal. Las causas pueden ser depresión respiratoria por fármacos o por posición. Cuanto a la acidosis materna, pues me va a generar proceso de acidosis que van a cruzar la barrera transplacentaria y van a ir directamente a estos. Esto me lo puede generar hipoventilación y uso de fármacos. La depresión fetal, que también va a disminuir reflejos, tanto respiratorios como tono muscular, también lo va a generar los fármacos, acidosis, hipoxemia o hipotermia. Y la hipotermia, definitivamente por ambientes fríos, por exposición prolongada, y va a generar depresión del sistema nervioso central, arritmias y mala adaptación neonatal. Bueno, ahora vamos a hablar del impacto de los mecanismos sobre la respuesta analgésica. Entonces, hasta este punto hemos visto que la gestación produce cambios importantes en prácticamente todos los sistemas del organismo, pero ahora vamos a enfocarnos en lo que esos cambios significan desde el punto de vista anestésico, o sea, es decir, vamos a entender cómo se modifica el comportamiento de estos anestésicos, es decir, cómo se absorben, cómo se distribuyen, cómo se metabolizan, cómo se eliminan y además, pues que también hay alteración en la parte de la ventilación, la perfusión y la homeostasis. Entonces, todo esto obliga a que el anestesiólogo seleccione cuidadosamente los fármacos, ajuste las dosis y mantenga un monitoreo mucho más estricto para proteger tanto a la madre como a los fetos. Vamos a empezar por la absorción. Entonces, como ya vimos, durante la gestación el aparato digestivo funciona de manera diferente. El vaciamiento gástrico se hace mucho más lento y por ende pues va a aumentar el riesgo de regurgitación y aspiración durante la anestesia, principalmente en la parte de la inducción. Entonces,
En cambio, en la parte de la absorción por vía intramuscular o subcutánea, esa pues puede ser mucho más rápido debido a que hay incremento del flujo sanguíneo periférico. Entonces, ¿qué implica eso en la práctica? Que debemos realizar una adecuada prooxigenación, inducir la anestesia de manera rápida y asegurar la vía aérea lo más antes posible para así pues, disminuir el riesgo de aspiración. El siguiente cambio que ocurre es en la distribución de los medicamentos. Entonces, durante la gestación aumenta el agua corporal y el volumen sanguíneo, mientras que las proteínas plasmáticas disminuyen. Entonces, esto hace que los medicamentos hidrosolubles tengan un mayor volumen de distribución y que exista una mayor fracción libre de aquellos que normalmente viajan unidos a proteínas. Entonces, desde el punto de vista anestésico, esto significa que debemos ajustar cuidadosamente las dosis, especialmente las dosis de carga, para que evitemos concentraciones excesivas y disminuir el riesgo de los efectos adversos tanto en la madre como en los fetos. El metabolismo también cambia durante el embarazo, entonces principalmente el metabolismo hepático, entonces algunos medicamentos debido a estas modificaciones del flujo sanguíneo y de la actividad enzimática disminuye. Entonces, como consecuencia de ello, tenemos que anestésicos intravenosos o inhalados puedan permanecer mucho más tiempo en el organismo. Entonces, por eso es recomendable utilizar fármacos de corta acción, reducir dosis cuando sea necesario y pues siempre buscar una recuperación mucho más rápida para la madre y una menor exposición fetal. En cuanto a la excreción, ya aquí sucede algo diferente porque durante la gestación va a aumentar el flujo sanguíneo renal y por ende la tasa de filtración glomerular también aumenta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que va a favorecer la eliminación de los medicamentos que dependen principalmente del riñón. Entonces, debemos recordar que algunos fármacos pueden tener una duración menor de lo esperado debido a esta alteración, por lo que es importante ajustar tanto la dosis también como el intervalo de administración. Pero muy importante es siempre mantener monitorizado el paciente y la profundidad anestésica. Ya en la ventilación, esto es uno de los cambios más importantes porque ocurre en el sistema respiratorio. Entonces, durante el embarazo va a aumentar el consumo del oxígeno mientras va a disminuir la capacidad residual funcional. ¿Y esto por qué se debe? Porque no tiene la capacidad del desplazamiento del diafragma una paciente normal a una paciente en gestación. Entonces, es decir, que estos pacientes en gestación van a desarrollar hipoxemia mucho más rápido durante un episodio de apnea. Además que también van a presentar una mayor sensibilidad a los depresores respiratorios. Entonces, por esta razón, siempre se recomienda una adecuada prooxigenación, evitar periodos largos sin ventilación y proporcionar ventilación asistida cuando sea necesario o la paciente lo requiera. En cuanto a la perfusión, entonces sabemos que durante la gestación pues hay aumento del gasto cardíaco, pero también existe riesgo de compresión aortocava por el útero gestante. Entonces, si durante la anestesia se presenta hipotensión, disminuye el flujo uroplacentario. Como consecuencia de ello, pues vamos a tener que el feto va a recibir menos oxígeno. Entonces, por esto es importante mantener una presión arterial adecuada y administrar fluidoterapia de manera apropiada y utilizar los vasopresores cuando estos estén indicados. Y algo que también se recomienda es posicionar a la paciente en decúbito lateral izquierdo, que esto hace que vaya a disminuir la compresión vascular. Finalmente, pues encontramos la homeostasis, que en estos pacientes gestantes va a presentar menor tolerancia a la hipoxia y a la hipercagnia, entonces son más susceptibles a que desarrollen hipotermia y alteraciones en el equilibrio ácido-base. Entonces todo esto va a incrementar la sensibilidad frente a los anestésicos. Por eso es muy importante mantener un monitoreo continuo, controlar la temperatura corporal, corregir oportunamente cualquier alteración y, muy importante, y si es posible, utilizar una analgesia multimodal
que permita disminuir la dosis de los analgésicos generales. Ya como fármacos y dosis para cesáreas, entonces el objetivo es mantener estable a la madre y minimizar la depresión neonatal. Entonces, para la premedicación se prefieren los medicamentos opioides como la metadona o el butorfanol, porque estos van a proporcionar buena analgesia con una depresión neonatal relativamente baja cuando se utilizan las dosis adecuadas, claramente. Entonces, para la inducción tenemos el propofol. Ese pues es el fármaco de elección gracias a un inicio rápido y también la recuperación corta que tienen los pacientes frente a este fármaco. También hay reportes de la alfaxalona que presenta pues también una alternativa segura. En cuanto al mantenimiento, entonces tenemos la recomendación con isoflurano o sevoflurano, pero siempre utilizando la menor concentración efectiva. Además, también cuando sea posible, una anestesia locorregional puede ser con lidocaína epidural y esto pues va a disminuir la cantidad del anestésico general que necesitaría la paciente y adicional pues que nos va a hacer un manejo del dolor. Además de escoger correctamente los medicamentos, también es importante hacer ajustes prácticos. Entonces, el primero es la preoxigenación durante 3 a 5 minutos antes de inducir la anestesia y siempre utilizar la menor dosis efectiva. También es muy importante reducir el máximo tiempo entre la inducción y la extracción de los cachorros, mantener una adecuada temperatura corporal, monitorizar continuamente la paciente. Fármacos que se deben evitar completamente están la cepromacina, la ketamina, el tiopental, ya que estos pueden aumentar la depresión fetal o también producir efectos cardiovasculares no deseados. En conjunto, todas estas medidas harían una anestesia mucho más segura, tanto para la madre como para los cachorros. Para finalizar, queremos compartir 5 mensajes importantes que le explicaríamos al tutor antes de realizar una cesárea bajo anestesia. Entonces, el primero es que la anestesia en una paciente gestante tiene riesgo diferente a lo de una cirugía convencional. Entonces, como ocurren tantos cambios fisiológicos, hacen que la madre sea más sensible a la hipotensión, a la hipoxemia y otros efectos anestésicos. Entonces, el objetivo es mantener estable tanto la madre como los cachorros. El segundo aspecto es que muchos medicamentos pueden atravesar la barrera placentaria. Entonces, por esta razón, se eligen fármacos que actúen rápidamente, se utiliza la menor dosis efectiva y buscamos extraer los cachorros lo antes posible para que haya disminución a la exposición de estos medicamentos. El tercer mensaje es que la oxigenación es una prioridad durante todo el procedimiento. Entonces, como hay demanda alta de oxígeno durante la gestación, tenemos que hacer una preoxigenación adecuada, monitorizar constantemente la paciente y dar soporte ventilatorio cuando sea necesario para garantizar que la madre como los fetos reciban el oxígeno suficiente. El cuarto punto es el control de la temperatura corporal. Tanto la anestesia como la cirugía van a favorecer la pérdida de calor y pues la hipotermia puede afectar la recuperación de la madre y también de los recién nacidos. Entonces, por eso se pueden utilizar métodos de calentamiento y vigilar estrictamente la temperatura durante el procedimiento. Y finalmente queremos también que el tutor sepa que el cuidado no termina cuando acaba la cirugía. Entonces, después del nacimiento se debe continuar haciéndole monitoreo a la madre, controlar el dolor y evaluar a cada cachorro para pues detectar de manera temprana cualquier dificultad respiratoria o problema durante la adaptación neonatal. Y mantener la vigilancia constante antes, durante y después de la cirugía. Gracias.